Buenas tardes. Os doy las gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del Congreso ISPESIEN y por vuestro interés en esta mesa en la que hablaremos y debatiremos sobre la perspectiva de género en salud. Para poner en contexto la mesa, primero es necesario hablar de las asimetrías de género que deben ser consideradas como una de las fuentes que explican la diferente prevalencia de sintomatología clínica que muestran los informes de salud. Por eso es evidente la necesidad de introducir nuevas perspectivas de estudio que permitan constatar los efectos que las relaciones asimétricas de poder producen en la salud. Además, el hecho de extrapolar a la población en general, es decir, a las mujeres, los resultados de investigación realizada exclusivamente con hombres, implica asumir que los factores de riesgo y los protectores de la salud son los mismos para todos, hombres y mujeres. Esta hipótesis comporta invisibilizar la morbilidad y la mortalidad diferencial. A modo de ejemplo, algunos estudios evidencian que la enfermedad coronaria a menudo no se detecta en las mujeres por diferentes factores. En primer lugar, porque los factores de riesgo son diferentes entre hombres y mujeres, cambian a lo largo del ciclo vital y tienen distinta sintomatología. Pero es que además las diferencias de género se hacen invisibles al extrapolar técnicas diagnósticas típicamente androcéntricas. La realidad es que la salud de las mujeres se focaliza en la salud reproductiva y otro tipo de síntomas se toma en poca consideración, por lo que ante las reiteradas demandas de atención médica se acaban prescribiendo analgésicos o ansiolíticos, con lo que se está psicologizando y medicalizando la demanda de atención sanitaria de las mujeres. Existe evidencia de la prescripción en las mujeres de altas dosis de tranquilizantes como práctica habitual, incluso sin que se haya realizado ninguna exploración previa. La idea de que todo malestar debe formar parte de un diagnóstico clínico hace que la queja se patologice. Como ejemplo tenemos la menopausia, que aunque no sea una enfermedad sino un cambio fisiológico ligado a un proceso biológico de envejecimiento, frecuentemente se acaba medicalizando. Muchas gracias, Gloria. En el contexto de la investigación, además, obtenemos datos que gracias a la desagregación según el sexo nos hace constatar una mayor morbilidad física y mental en las mujeres. Desvelan la relación existente entre síntomas y roles de género y manifiestan además los sesgos que hay en las prácticas clínicas androcéntricas. Sin embargo, estaríamos todas de acuerdo que la desagregación de los datos según sexo no es suficiente. Por ejemplo, no nos sirven para identificar situaciones de desigualdad. Por tanto, desagregar los datos en los estudios de investigación según el sexo, visibilizar a las mujeres al detectar la morbilidad diferencial más allá de la salud reproductiva y analizar las prácticas clínicas desde una perspectiva no androcéntrica, nos aportará herramientas que permitirán implementar una aproximación más justa y equitativa de la salud. En este contexto, los objetivos de la sesión de esta tarde son, a nivel más de contexto social, visibilizar los tópicos y clichés en la salud de las mujeres y cómo se refleja en su comportamiento. A nivel más de sistema, más estratégico, explicar la necesidad de introducir comisiones de perspectiva de género en los centros sanitarios para evitar los sesgos de género, justamente, y más específicamente conoceremos cómo el sesgo de género también puede afectar a los hombres para determinadas enfermedades como el cáncer de mama y conocer la visión más clínica sobre la perspectiva de género a través de ejemplos concretos. Para ello, hoy contamos con 4 personas de especial relevancia por su experiencia, conocimientos y carrera profesional que nos aportarán luz a cada uno de estos objetivos. En primer lugar, quiero presentarles a Cristina Montaner. Cristina Montaner es Patient Advocacy, forma parte de la Asociación Catalana de Afectadas y Afectados de Fibromialgia y otros síndromes de sensibilización central. Y adelante, Cristina nos va a hacer su presentación sobre la visión de la perspectiva de género en salud. Adelante, Cristina. Buenas tardes y gracias por haberme invitado a participar en esta edición del Congreso ISPESIEN y especialmente en esta mesa sobre perspectiva de género. Mientras preparaba esta intervención, se hicieron públicas imágenes de la última película de la actriz Emma Thompson, que a sus 63 años aparecía desnuda tal cual es delante de un espejo. Los comentarios y reacciones
eran básicamente críticos y negativos, y algunas voces feministas reivindicaban la normalización de la figura femenina en su vejez. Es fácil imaginar qué comentarios habría suscitado una imagen parecida de un hombre de su misma edad y complexión, pongamos por caso George Clooney, que muy probablemente serían del tipo «no está nada mal para su edad». Nadie estaría reivindicando la normalización de la figura masculina en su vejez, porque, en esencia, no veríamos lo mismo. Por más feministas que nos podamos declarar, tenemos la mirada, los valores, el juicio y nuestros relatos mentales tan deformados como el resto. El sesgo de género impregna todas las facetas de la vida y está presente en todo aquello que pensamos y hacemos. Lamentablemente, tenemos la mirada condicionada por ideas impuestas a nuestro pesar. Nuestros cerebros siempre están listos para aprender, pero nunca desaprendemos del todo. Y cuando abrimos los ojos y somos conscientes de esta realidad, nos sorprende no haber sido conscientes de ello mucho antes. Y estas miradas y estos relatos llenos de prejuicios los sufrimos muchas pacientes cuando acudimos a un centro de salud. Teníamos la ilusión de que al haber más mujeres sanitarias recibiríamos un mejor trato, pero constatamos que el cambio es extremadamente lento, probablemente porque las nuevas generaciones de profesionales reciben la formación de personas con miradas muy sesgadas, como explica la doctora Karma Valls en su magnífico libro Mujeres invisibles para la medicina. Esos modos, esas miradas, esos gestos, en definitiva, esos tratos pasan de maestro a alumno, de generación en generación, y es dificilísimo acabar con ellos. Incluso hay enfermedades marcadas por el sesgo de género, aquellas que afectan mayoritariamente a mujeres, algunas de ellas muy estigmatizadas, como son, entre otras, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la COVID persistente, los síndromes de sensibilización central, la endometriosis, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades endocrinas, por no hablar de todo aquello que engloba la violencia obstetricia, que todavía existe y que en realidad es una violencia estructural que tenemos incorporado en lo más profundo del sistema sanitario y de muchas rutinas. Todas estas patologías sufren sesgo de género también en la falta de interés y recursos para investigar y, consecuentemente, el reducido arsenal terapéutico, tecnológico y asistencial. En todos estos casos nos encontramos con profesionales de ambos sexos que nos tratan con condescendencia, rebajan la importancia del relato de las mujeres, muchas de ellas con las cargas de cuidados de otras personas a sus espaldas. Nos dicen que nuestro dolor, cansancio, mareos o cualquier otra dolencia vienen causadas por nuestra ansiedad o depresión y nos medican con fármacos que no siempre mejoran nuestro estado de salud, sino que en muchas ocasiones las empeoran. Las mujeres, además, tenemos interiorizado y bien aprendido el relato de que primero son nuestras obligaciones que nosotras. Tendemos a ponernos en segundo plano y no consultamos por no molestar. No será nada, igual si me pasa, no me van a creer o hacer caso, me tildarán de hiperfrecuentadora si vuelvo y encima me van a reñir. Nadie está libre de relatos. Los relatos mueven o paralizan el mundo. Las verdades quedan muy por debajo. Todas tenemos que luchar contra estos relatos, empezando por saber que están ahí y que tienen mucha fuerza, pero que se les puede combatir intentando observar con una nueva mirada, limpia de estereotipos para poder ver la realidad. Debates como el de hoy nos tienen que llevar a un futuro mejor. Al menos así lo espero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina, por tu visión como paciente, cómo vives, cómo es tu experiencia
como paciente mujer cuando eres atendida en un centro de salud. A continuación nos va a hacer su presentación Ana Martí. Ana Martí es la coordinadora de atención y participación ciudadana del Hospital Universitari Vall d'Hebron y bueno, nos va a explicar un poco más estratégicamente cuál es la perspectiva de género en los centros de salud. Adelante, Ana, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer al Congreso Expatient la invitación a participar en el Congreso y celebrar que haya esta mesa de diálogo en torno a la perspectiva de género. La estructura que veis muestra el esquema con el que inicié como coordinadora de atención y participación ciudadana en el año 2020 mi andadura en el Hospital Vall d'Hebron. Esta estructura tiene 5 líneas estratégicas. La primera es promoción de los derechos y deberes del paciente. Tenemos otra línea que es de experiencia de paciente, otra línea que es de participación, otra línea que es de acercar el hospital a las personas y la última línea es la de género, la perspectiva de género. Y es cierto que aunque hemos trabajado todas por igual, la perspectiva de género es una línea nueva y una línea que considerábamos que debía ser tratada en especial porque estaba íntimamente relacionada con la atención personalizada a las personas que tratamos. Y que quizás cualquier política de atención ciudadana debería poder incluir dentro de sus márgenes de acción. ¿Qué reflexiones previas os querría hacer sobre los sesgos de género? Para las personas que no habéis oído hablar demasiado sobre el sesgo de género, me gustaría leeros literal qué es. Se definió en 1991 y es cuando con una igual necesidad sanitaria se realiza un esfuerzo terapéutico o diagnóstico superior en un sexo respecto al otro. Hay evidencia científica suficiente sobre retrasos diagnósticos en tratamiento, diferencias en tratamientos farmacológicos, con lo cual, y teniendo esta premisa clara, los hospitales debemos ser motor del cambio. Debemos, las personas que trabajamos dentro de los hospitales, tanto clínicos como personas que no somos clínicos, pero que trabajamos en el soporte, impulsar esta nueva mirada como motor de cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? La pregunta es, ¿qué podéis hacer en el ámbito hospitalario? Hay que contactar nosotros en el Hospital Vall d'Hebron. Lo que hicimos fue contactar con personas claves en la institución, en mi caso, para poder alinear estas líneas estratégicas de esta H con la organización. Contacté con la doctora Elena Carreras y fue la persona que, junto conmigo, empezó a diseñar cómo podíamos sensibilizar a los profesionales de la institución sobre el sesgo de género, sobre la perspectiva de género. Elena Carreras es la jefe de obstetricia del Hospital Vall d'Hebron y conjuntamente con la Coordinación de Atención Ciudadana organizamos la primera jornada de perspectiva de género. ¿Para qué? Simplemente para concienciar a los profesionales que quizás no se lo habían planteado nunca o que no lo habían hecho con esta mirada, que existían sesgos de género y que debíamos, por responsabilidad clínica, por buena praxis médica, a visualizarlos, exponerlos y tratarlos. Por ello, creamos la primera comisión clínica multidisciplinar del hospital, en la que, bueno, aquí veis una de las reuniones en esta foto, y es que nos juntamos una vez al mes, personas de diferentes disciplinas, para poder tratar diferentes temas que versan sobre la perspectiva y sobre qué temas hemos decidido que vamos a tratar. Esta es una matriz en la que veis que los 6 primeros temas son temas estratégicos, son temas puramente clínicos. Estamos hablando de reflexionar sobre la práctica clínica, adecuación de guías, de protocolos, determinaciones de laboratorio, farmacológicas. Hablar sobre el material sanitario, el equipamiento médico y las estructuras. ¿Las tenemos adecuadas?
a hombres y mujeres? ¿Hacemos algún sesgo en relación al material? ¿Hace más daño a las mujeres un determinado material que a los hombres? Todo se merece una reflexión, aunque al final lleguemos a la conclusión que lo hacemos bien, pero creo que debemos por lo menos ponerlo encima de la mesa. Hablamos también de abordar temas como la docencia, la investigación y la innovación y los sistemas de información y explotación de datos que tan necesario es para poder poner de manifiesto si había algún tipo de sesgo. Este es un primer aro que decidimos que fuera puramente clínico. En un futuro, en teoría, abriremos la parte más transversal, que es de formación continuada, atención ciudadana, trabajo social, recursos humanos, pero consideramos que en este primer abordaje de concienciación a la institución de qué era la perspectiva de género y en qué podíamos incidir, lo interesante era crear comisiones puramente clínicas. Y esto es algo que solo podemos hacer los hospitales y las instituciones sanitarias. Hay otros ámbitos que, por ser más transversales, pueden ser tratados en diferentes mesas. Entonces, en esta línea, el Departamento de Salud, y con el permiso de ellos y de la doctora Carreras, que es la presidenta asesora de la Comisión de la Consellería sobre perspectiva de género, comentaros que el departamento ha querido impulsar de la misma manera estas comisiones, que como si fuera una matriz en la que hay comisiones clínicas que reportan a una comisión más grande de perspectiva de género, que es más técnica, que a su vez reporta a otra mucho más grande, que es más estratégica. Esto quiere decir intentar impactar desde las comisiones clínicas de los hospitales con nuestros compañeros del Hospital Clínico o nuestros compañeros de Sant Pau, intentar impactar en la perspectiva de género de nuestros compañeros de Canruti, con lo cual, que somos los que de momento hemos creado las comisiones, sin intentar hacer push poco a poco y acabar impactando en la estrategia y en el abordaje de la perspectiva de género dentro de los hospitales. Yo creo que, para no alargarme más, daros las gracias a todos y esperemos que esta estrategia podamos aplicarla y vea sus frutos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Continuamos. Continuamos con Blanca Collvinent. Blanca es médico de urgencias y coordinadora del Grupo de Trabajo Género en Salud en el Hospital Clínic de Barcelona y es también profesora asociada en la Universidad de Barcelona. Adelante, Blanca. Muchas gracias a la organización por invitarme a esta mesa. Me hace mucha ilusión. Y además quería agradecer aquí también a Ana Martí y a la doctora Carreras por habernos impulsado al Hospital Clínico a crear el Grupo de Trabajo de Género en Salud. Estamos muy animados, estamos muy activos y creo que conjuntamente vamos a hacer un gran trabajo. Bueno, ¿por qué insistimos en este tema? Aquí se ha hablado mucho de las diferencias que hay, sobre todo de las diferencias del sistema sanitario, pero yo quería enfocar un enfoque un poco más clínico. Es decir, las personas nos diferenciamos por sexo y género, y tanto una cosa como la otra son determinantes en nuestra vida. Por lo tanto, si son determinantes en nuestra vida, lo van a ser en la salud y en la enfermedad. Y si nos diferenciamos por sexo y género, pues vamos a tener estas diferencias en la salud y en la enfermedad y, por tanto, para una buena praxis tenemos que tener en cuenta estas diferencias. Estas diferencias, ¿dónde se manifiestan? ¿Dónde están de las enfermedades? Pues en todas partes. Voy a generalizar un poco hablando de hombres y mujeres para no entrar ahora en el debate de sexo y género, por tanto, sexo como género influyen. Pero sí que hay diferencias entre hombres y mujeres, tanto en la prevalencia, digamos, la frecuencia que se presentan las enfermedades, la causa, es decir, el mecanismo, cómo se desarrollan, la causa por qué se producen, cómo se presentan, qué síntomas tienen, la respuesta al tratamiento, es decir, la eficacia de un tratamiento puede cambiar en hombres y mujeres, la seguridad, es decir, los efectos secundarios, incluso el pronóstico e incluso las vivencias, cómo viven las mujeres o los hombres en enfermedades pueden cambiar. Entonces, todo esto puede estar influido por sexo y por género. El sexo es evidente que influye porque tenemos una genética distinta, unas hormonas distintas, un fenotipo distinto, un metabolismo distinto, con lo cual no cuesta pensar que las manifestaciones van a ser distintas o la respuesta al tratamiento o todos estos aspectos que he comentado. Pero aparte hay la relación con el sistema sanitario que ya se ha comentado, que puede influir en cualquiera de estos aspectos. Vamos a poner algún ejemplo. Las disfunciones. Nos morimos de causas distintas. Si hombres y mujeres se mueren de causas distintas,
por lógica es que alguna cosa distinta hay en nosotros. Si los hombres se mueren más de cáncer que las mujeres, algo habrá, no solamente la relación con el sistema sanitario, sino algo habrá que realmente somos distintos, tenemos que averiguarlo. Enfermedades de trastornos mentales del comportamiento, las mujeres se mueren el doble que los varones, algo habrá que nos distingue, entonces tenemos que averiguarlo y tenemos que tenerlo en cuenta porque si no vamos a hacer mala praxis. Otro ejemplo, ya se ha comentado, el infarto de miocardio fue la primera enfermedad a la que más se estudió, a partir de la cual se empezó a ver las diferencias de sexo y género. De entrada, insistir en que son frecuentes, el infarto de miocardio es frecuente tanto en hombres como en mujeres. No es verdad que las mujeres no lo tengan, que a veces es una creencia, digamos, una falsa creencia. Pero hay diferencias físicas en los mecanismos de acción. Las arterias se obstruyen más en los hombres, pero a veces el infarto no es por una obstrucción arterial en las mujeres, sino por otros mecanismos. Digamos que se rompe la arteria o hay afectación de arterias más pequeñas. Hay otros mecanismos mucho más frecuentes en mujeres. Algo habrá de distinto entre mujeres y hombres que haga que los mecanismos sean distintos. Las formas de presentación, lógicamente, van a ser distintas. Si tenemos una genética distinta o una educación distinta, todo influye. Pues los síntomas son distintos. Y esto es muy importante de conocer, porque las mujeres también presentan dolor torácico, tal vez con menos frecuencia que los varones, pero lo que pasa es que presentan otros síntomas que pueden, digamos, enmascarar el dolor torácico o no tener tanta importancia por la mujer como los otros síntomas. Y cuando se presentan los otros síntomas, si no los conocemos desde el sistema sanitario, no los vamos a identificar como posible infarto y podemos errar en el diagnóstico o demorarlo, con lo cual influiremos en el pronóstico. También hay diferencias en mortalidad, en las vivencias y lo que les decía de la relación con el sistema sanitario. Las mujeres ya consultan más tarde, ya lo ha comentado Cristina, consultan más tarde por múltiples motivos, pero esto hace que se demore el diagnóstico y por lo tanto empeora el pronóstico. Pero desde el sistema sanitario también las diagnosticamos más tarde y les hacemos menos pruebas o las hacemos más tarde o no las hacemos. Pero no es que no queramos o los queramos tratar mal, que igual también pasa, no digo que no, pero es que desconocemos. Si no nos enseñan que hay diferencias entre una cosa y la otra, no lo vamos a aprender, no lo vamos a tratar. Es importantísimo conocerlo. Y también insistir en que la perspectiva de género, es decir, el tener en cuenta las diferencias de sexo y género en la práctica real, también afecta a los hombres. Si no lo tenemos en cuenta, ellos también se van a ver perjudicados. Esto es un ejemplo de retrasos en el diagnóstico, pero los hay otros muchos. No tantos como en las mujeres, porque hasta la fecha las mujeres han sido menos representadas, con lo cual las más perjudicadas, pero también pueden influir. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues 4 pilares básicos. Investigar, incluir más mujeres en los estudios. La mayoría de estudios incluyen o solo varones o muchos más varones que mujeres. Entonces, si no están representadas, no podemos sacar una conclusión única. Tenemos un modelo único, que es el que es, y como hay más hombres que mujeres, pues es más androcéntrico. Pero es que si hubiera más mujeres que varones, sería lo mismo, sería un modelo único. No, tenemos que diferenciar, incluir que estén representados tanto hombres como mujeres, incluso los grupos especiales de mujeres, grupos especiales, porque se excluyen muchas veces. Por ejemplo, las embarazadas muchas veces se excluyen. Entonces, no podemos deducir de otros grupos de población qué es lo que pasa en las embarazadas si no las incluimos en los estudios. Es decir, hay que incluir más mujeres, todas las mujeres, y sobre todo realizar los análisis separados por sexos. Esto es una gráfica, ahora no viene al caso, pero solamente para que vean que un mismo fármaco tenía efecto distinto, claramente distinto en hombres y en mujeres. Entonces se tiene que mirar, porque si no se mira podemos errar en el diagnóstico, en el tratamiento o en lo que sea. Pero no solamente en la investigación, también es muy importante la docencia. Lo que hayamos aprendido de la investigación lo tenemos que enseñar. Si no enseñamos, no lo aprendemos, ya lo decía Cristina. Si uno aprende lo que le enseñan. Entonces, es importante aplicarlo en la facultad, en las clases, en las prácticas, en las evaluaciones. Las prácticas, por ejemplo, los maniquís. La gran mayoría, por no decir todos los maniquís de todas las facultades españolas y muchos de otros centros que también se enseña reanimación cardiopulmonar son de formato único, que es formato masculino. Si no aprendemos a hacer una reanimación cardiopulmonar en un fenotipo femenino, pues no vamos a realizar una reanimación cardiopulmonar correcta. Y de eso ya se ha demostrado que aplicando un modelo femenino, la reanimación cardiopulmonar en mujeres se hacía mejor. Pero también se tiene que enseñar a la población general, divulgar las grandes campañas que se hacen de infarto, de ictus. Si no explicamos los síntomas por separado, pues la mujer puede no sentirse interpelada por la propaganda que se le hace y no consultar. Ya estamos en lo mismo. Entonces se tiene que realizar por separado. Ni mejor ni peor, por separado, que cada cual lo suyo.
También en la asistencia es muy importante de tener en cuenta lo que hemos aprendido, lo que hemos investigado, aplicarlo al día a día y acostumbrarnos a pensar en dual o en múltiple. Y ahora, bueno, cada cual con su sexo, con su género. Es importante tenerlo en cuenta y aplicarlo a las guías y protocolos. Que yo sepáis una sola guía, y probablemente habrá unas cuantas, pero el porcentaje de guías en las que tienen en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres son ínfimas. Se explica en general y no se dan en apartados separados. Los fármacos, las fichas técnicas. ¿Alguien ha visto la ficha técnica de un fármaco donde la dosis se individualice por género? ¿No? Se individualiza por edad, por peso, por la función renal, por si hay insuficiencia hepática, pero nunca por el sexo o por el género. Eso se tiene que tener en cuenta. Es evidente que mujeres y hombres vamos a necesitar una dosis distinta. Y finalmente, el último pilar es la innovación. Ya comentaba Ana, pues cualquier máquina, cualquier herramienta, cualquier cosa que necesitemos para crear, diseñar o mejorar herramientas diagnósticas, terapéuticas o de rehabilitación, si no tenemos en cuenta las diferencias, pues evidentemente o no van a ser buenas para un sexo o no van a ser buenas para el otro. Entonces es importante aplicar pues, estas 4 pilares. Y de momento hasta ahí me paro y vamos, bueno, cualquier pregunta que haya en el debate, pues encantadísima. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Blanca. Seguro que van a haber un montón de preguntas porque has traído aquí unos temas súper relevantes. Continuamos pues con Luisa Vázquez, presidenta de Endavant, Chicas, Chicos, de Pacients Cáncer de Mama de la Vall d'Hebron. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haberme invitado a este congreso. Estoy encantada de estar aquí. Y yo como experiencia que tengo como paciente de cáncer de mama, que he tenido 2 cánceres de mama, y de llevar un poco el control de la Asociación de Pacientes de Vall d'Hebron y de estar en trato continuo con mujeres que les diagnostican el cáncer de mama, me gustaría hacer hincapié en estos minutillos en las diferencias en algunos aspectos en el diagnóstico de cáncer de mama entre hombres y mujeres. Porque a veces pasa que los hombres creen que esta enfermedad es una enfermedad de mujeres y que con ellos no va el cáncer de mama. Yo, por ejemplo, organizo torneos de pádel para la investigación del cáncer de mama y van hombres, hay categorías mixtas y siempre les hablo al final a las mujeres que hay que ir al ginecólogo, que hay que cuidarse. Digo, y vosotros también tenéis que hacerlo. Y algunos se quedan sorprendidos. Dice, Luisa, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que yo puedo tener un cáncer de mama? Digo, Dios quiera que no, ¿no? Pero hay posibilidad. Entonces hay que sacar ese mito de que es una enfermedad de mujeres. Esto es la primera diferencia gorda en donde todos, la sociedad, los sanitarios, las asociaciones, tenemos que hacer hincapié. Desde luego que el tanto por ciento de cánceres de mama detectados a hombres es muy pequeñito, entre un 2 y un 3% en relación al detectado en mujeres. Pero ¿qué pasa? Que si esa cifra la miramos en números absolutos, el último año contabilizado casi fueron 700 casos de cáncer de mama en hombres, que de esta manera es un número pues, considerable. ¿Qué implica todo esto en relación a la mujer? Implica que al no tener esta concienciación, cuando se le diagnostica un cáncer de mama a un hombre, las estadísticas cambian completamente entre el hombre y la mujer. Hay una diferencia en la balanza abismal. Prácticamente el 80% de casos detectados en hombres, pues el diagnóstico ya está en un estado mucho más complicado, ¿no? Más avanzado en relación al 20% que se le coge en estados iniciales. Esto en las mujeres cambia totalmente. Prácticamente entre 80 y pico por ciento de los cánceres de mama en mujeres se detectan en un estado inicial o con un pronóstico muy bueno y hay un 10, un 15% que el estado ya es avanzado, metastásico y con afectación axilar. Entonces, este problema creo que entre todos tenemos que solucionarlo, porque este retraso en el diagnóstico supone que los hombres vivan mucho menos que las mujeres ante un diagnóstico de cáncer de mama. Y hoy en día, con todos los medios que tenemos, suena como un poco raro, ¿no? De decir, ante esta enfermedad, porque yo lo tengo que pasar peor y en el tiempo durar menos que una mujer. Y ahí está la labor de los sanitarios, la labor de las asociaciones, que es muy importante, la atención tanto a hombres como a mujeres. Y con esto yo creo que ya tomaremos conciencia todos en la importancia de esta publicidad, ¿no? Digamos. A veces también pasa que los cánceres de base genética
cuando en la familia hay alguna mujer con un tipo de este cáncer, pues se dice, pues ahora la hija, la madre, la abuela tiene que mirarse porque hay una chica con el cáncer de mama. Y a los hombres, a lo mejor en algunos casos, ni les miran. Lo mismo ocurre con los cribados. A los hombres no se les hace cribado de mama. A las mujeres el cribado se hace de 50 a 69 años, que ahora la Unión Europea quiere rebajarlo a 45 y subirlo a 74 años. O sea, son todo inconvenientes a la hora de un diagnóstico que podía llegar a tiempo y salvar pues muchas vidas. Luego, en cuanto al desarrollo de la enfermedad, el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento es similar, ¿no?, al de hombres y mujeres, los tratamientos que les ponen. Entonces, es fundamental educar entre todos a la población de que esto no es una enfermedad exclusivamente de mujeres. Conseguir que la labor divulgativa pueda mejorar la concienciación, la prevención y la detección precoz, tanto en hombres como en mujeres. Y conseguir que este cribado que no se hace en hombres, pues en algún día que se pueda hacer, o si no, el personal sanitario, las revisiones anuales que se hacen a nivel laboral. Pues el sanitario que pueda atender, pues simplemente que le palpe o le diga, bueno, de vez en cuando usted se mira la mama. No tiene que pasarle nada, evidentemente, porque el tanto por ciento es muy pequeñito, pero que el hombre tome conciencia que esa enfermedad no es exclusiva de las mujeres. Yo quiero recalcar y resaltar que hay una asociación de cáncer de mama masculina a nivel nacional. Está la sede en Barcelona, el presidente se llama Marius, es la asociación INVI, INVI, que ahí pueden acudir, pues si conocéis a algún hombre con cáncer de mama, le atenderán, bueno, encantados de la vida, porque le proporcionarán muchísimas herramientas para seguir bien con el tratamiento. Otros aspectos diferenciales. Evidentemente el cáncer de mama es una enfermedad complicada. En las mujeres a nivel psicológico nos crea muchísimos problemas, tanto a nivel sexual, a nivel social, a nivel estético, en todos los aspectos, ¿no? Al hombre exactamente lo mismo. A lo mejor las diferencias psicológicas más gordas, por decirlo de alguna manera, puede ser que, por ejemplo, a una mujer en el momento que te extraen el pecho o algún tipo de esta operación de este tipo, pues nos notamos en ese momento, hasta que no lo vamos asimilando, como si alguna parte nuestra se hubiera ido, se hubiera muerto. Esta sensación el hombre posiblemente no la tenga, porque la mama no es ni a nivel como las mujeres, ni estético, ni psicológico, ni nada, ni sexual, como la del hombre. Por eso es importante que todos los sanitarios y todas las asociaciones hagan actividades, hagan difusión de todas las herramientas que se puede tener para todos estos problemas emocionales, sociales, familiares, laborales y de aceptación de la enfermedad, lo puedan solucionar igual, hombres que mujeres. Que hoy en día creo que los hombres tienen menos acceso a todas estas técnicas o terapias complementarias a lo que es el tratamiento propiamente dicho. Y luego me gustaría recalcar, ya que hablamos de que igual algún día se consigue esta igualdad, el Hospital Valdebrón, en concreto la unidad de imagen de patología mamaria, la unidad de mamografías, los mamógrafos, que también os comento que a los hombres también le hacen mamografías, como a las mujeres, ¿no? Que yo hace tiempo pensaba que a los hombres no les hacían mamografías. Es un poco más complicado, porque al tener menos mama es más precisa la colocación, pero la mamografía es la prueba que hasta ahora detecta mejor el cáncer de mama más rápida, digamos. Entonces, el Hospital Valdebrón está en un ensayo, en un proyecto que se llama Custón, a través de una beca de la Unión Europea, y están trabajando en algo súper interesante. Si sale bien, sería, para un laude, que quizá sustituiría a la mamografía. Por lo tanto, todos los inconvenientes que tiene ahora la mamografía, como que irradia, que nos duele, que hay muchos falsos negativos, que es más lenta, todas estas cosas, con este proyecto sería una máquina, sería como una ecografía, en donde todas estas cosas desaparecerían. No se usa la compresión, no irradia, no hay contraste, es rápida, no produce dolor, es efectiva y menos falsos negativos sería, y luego el coste es bajo. Entonces, quizá esta esperanza es para que se puedan hacer cribados en hombres también. Y yo con esto ya termino, simplemente que entre todos consigamos que el cáncer de mama
tenga igualdad, por lo menos a la hora de que el diagnóstico se pueda llegar a un estado inicial y que ese 80%, 80 y pico por ciento de salvación de las mujeres la consigamos también a nivel de los hombres. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por haberme invitado. Muchas gracias, Luisa. Pues, Gloria, empezamos con el debate. Perdona. Sí, si os parece, bueno, os animo a que desde donde estéis conectados podáis ir enviando vuestras preguntas con el hashtag pregunta y dirigida al ponente que queréis dirigir vuestra pregunta. Mientras tanto, os vais animando a enviarnos vuestras preguntas y que se las podamos trasladar a los ponentes de la mesa. Yo, tanto a Monse como a mí, nos gustaría poder iniciar un poquito este debate con alguna pregunta más genérica dirigida a las ponentes que hemos tenido hoy en la mesa. Yo le dirigiría una pregunta a Ana para preguntarle, para decirle ¿qué es lo que ella diría al resto de centros sanitarios? ¿De qué manera ella animaría al resto de los centros sanitarios para que pusieran en marcha una comisión de perspectiva de género? Gracias, Gloria. Mira, yo creo que es una buena pregunta porque cabe una reflexión importante y es que para mí lo primero es que hay que concienciar, que hacer una jornada, un espacio de concienciación a los profesionales de que existe este sesgo de género. Porque aunque nos parezca mentira, hay un grupo de personas que no se lo han planteado nunca, que quizás cuando tú se lo pones reflexionan, conectan con esto, pero no se lo han planteado, y hay otro grupo que no lo reconoce, con lo cual esto, la única manera de paliarlo y de mejorarlo es hacer una jornada científica vinculada a la perspectiva de género, donde seamos capaces de poner ejemplos científicos sobre los sesgos de género. Hemos visto que la compañera de clínica ha explicado unos cuantos ejemplos y estos podrían ser aquellos que se puedan explicar en cualquier jornada para levantar el debate. Y lo siguiente es crear una comisión de perspectiva de género multidisciplinar donde se puedan tratar los casos que el hospital detecte que tiene de sesgos de género o por lo menos se debatan y se analicen, porque no siempre nos van a dar positivos estos sesgos de género, pero sí que creo que se merecen un espacio donde tratarlo. No sé si Blanca opina lo mismo, ¿no? Por abrir un poco el tema, pero yo creo que más o menos deberíamos ir por ahí. Sí, Ana, según tu respuesta entendemos que primero tú apostarías por los clínicos, por la parte clínica, para motivar a los clínicos con esa jornada científica de clínicos y después ya irías a una comisión multidisciplinar. Sí, la jornada es importante para detectar las personas que están interesadas en el tema. Claro. Y la comisión para poder tener un foro de debate abierto y poder establecer acciones de mejora y de detección de problemas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, Gloria, con preguntas. No hay ninguna en el chat. Si habíamos pensado también... a mí me gustaría preguntarle a Blanca, ¿no? Porque has hablado de los retos, ¿no?, que tenemos que afrontar y has hablado de la innovación, has hablado de la investigación, ¿no?, de la formación, ¿no?, también. Y de hecho eran las preguntas que yo os he preparado un poquito. Entonces, de todos los aspectos que has identificado y que has comentado, si te dijeran por cuál empezarías, dónde hay más necesidad de invertir, ¿no? Hay una prioridad, pero tenemos que escoger, ¿no?, por dónde empezar. ¿Con cuál te quedarías o qué destacarías? Bueno, es que esto es difícil de decir porque yo creo que va todo junto. Es decir, lo que es importante es concienciar y una vez se conciencia, pues es difícil separar una cosa de la otra. Si yo voy a hacer la asistencia, o sea, ahora que yo estoy concienciada, si voy a hacer la asistencia pensando en la perspectiva de género,
no puedo plantearme que cuando vaya a hacer un estudio no lo mire. Es que para mí ahora es implanteable. O que cuando tenga un estudiante no se lo enseñe. Entonces, yo creo que todo va junto. Entonces, a nivel de si tenemos que empezar por algo, bueno, hay cosas, digamos, que son más fáciles que otras, ¿no? La investigación, por definición, suele ser mucho más difícil, mucho más costosa, mucho más cara. Si vamos a incluir el mismo número de hombres que mujeres, pues evidentemente pues, la cifra bueno, van a crecer las cifras, con lo cual va a ser todavía más costoso. Y entonces, bueno, se puede empezar por lo que ya tenemos. O sea, ya tenemos unos conocimientos, lo que ya se ha investigado, eso ya lo tenemos. Y a partir de lo que ya tenemos, pues podemos enseñarlo cuando hagamos las clases, especialmente enseñarlo con el ejemplo a nuestros residentes, a nuestros estudiantes. Y insistir, digamos, un poco, yo cogiéndome un poco a lo que decía Ana, aparte de una jornada, yo pienso que es muy, muy importante practicar el ejemplo, e ir insistiendo, digamos, en petit comité, a los compañeros que tenemos al lado, a los compañeros que tenemos más allá, servicio a servicio, puerta por puerta, porque cuando hablas persona a persona, no hay nadie que no esté de acuerdo. O sea, es lógico pensar que somos distintas, pues la respuesta va a ser distinta, y cuando alguien lo aplica o lo mira o lo prueba en un trabajo, pues ve que hay estas diferencias. Entonces, bueno, digamos, practicando con el ejemplo y haciendo bola de nieve, yo pienso que es una manera muy efectiva y que es complementaria, evidentemente, y no digo que una jornada pues evidentemente es mucho más grande, pero lo otro es complementario y pienso que es importante. Entonces, de momento, pues empezar con la asistencia, con lo que tenemos, con la asistencia, hacer ejemplo a los más pequeños. Eso es lo más barato y lo que ya se puede hacer desde ya. Sí, mira, tenemos una pregunta en el chat, nos la hace Josep Parré. La pregunta va dirigida a Blanca y la pregunta es: ¿no creéis que con estas afirmaciones los profesionales de la salud quedan como poco profesionales al no diagnosticar a hombres y a mujeres? Bueno, esta es una buenísima pregunta, porque un poco cuando yo venía aquí, pues era el miedo que tenía de que no diéramos esta impresión. Y por eso he insistido un poco en que no es el sistema sanitario que lo hacemos tan malo, no, es que aplicamos lo que sabemos. O sea, hace 100 años se sabía mucho menos y hace 200 no había antibióticos, no había nada. Entonces, cada vez sabemos más, eso ya se sabe, ¿no? Antes había antibióticos, ahora los hay, antes no había vacunas, ahora las hay, antes no había, no sé, cateterismos y ahora los hay. Pues cada vez sabemos más y ahora este es un aspecto que hemos descubierto a raíz de estudios que vamos progresando, pues que realmente hay diferentes. Pues ahora sabemos más, pues que sabemos más, lo vamos a aplicar más. Cada vez va a ser mejor. Es una cosa que es progresiva. No sé, es como eso puede pasar en cualquier profesión, ¿no? Puede decir un arquitecto, ¿cómo es que no haces esto? Bueno, pues hace 10 años no lo sabíamos hacer, ahora lo sabemos hacer. Cada vez sabemos más, tenemos que aplicar lo que sabemos, porque si no lo sabemos o no lo hemos investigado, lo conocemos, no lo podemos aplicar. Una vez lo sabemos, es mala praxis no aplicarlo. Entonces, hay aspectos, o sea, globalmente yo pienso que se intenta hacer una buena asistencia. La voluntad y la mirar las guías clínicas. Por eso insisto en que las diferencias que se conozcan se reflejen en las guías clínicas, que ahora se empiezan ya a reflejar. Pues bueno, una buena praxis es copiar las guías clínicas y hacer lo que, bueno, tenemos hacer una praxis adecuada a las guías clínicas, pero si no está puesto en las guías clínicas, pues no se va a transmitir al grueso de los profesionales sanitarios. Entonces, bueno, no es que lo hagan mal, hacen lo que se sabe de momento y a medida que se va sabiendo más, vamos a hacerlo mejor. Y es progresivo y al final lo haremos fantástico. Y ya está, no es más. Gracias, Blanca. Bueno, mira, yo tenía para Cristina, una pregunta. Cristina, desde tu punto de vista como paciente, que eres atendida en los centros de salud, ¿cuáles crees que son los sesgos de género que con más frecuencia identificas en los profesionales? Por ejemplo, excesivos ingresos hospitalarios, excesiva aplicación de procesos terapéuticos, excesiva prescripción de psicofármacos. ¿Cuáles de estos procesos crees que son los que más identificas tú en los profesionales sanitarios? Yo te diría que el principal muchas veces es el poner en duda la narrativa de la paciente. Es el tratarla como si fuera exagerada, como no será para tanto, ¿no? Y no sé,
el no sentirte creído. Y yo creo que esto es algo que lamentablemente yo que vengo del mundo de la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónico, esto nos lo llevamos a casa siempre. Por tanto, ya el sentirte no creído es de lo peor. Y luego sí que todo en el fondo lo atacan o lo ponen en ansiedad y depresión. Y vayas a consultar, por lo que vayas a consultar, sales con una prescripción de un antidepresivo, un ansiolítico o un hipnótico. Y no, es decir, no van más allá. La sensación de que tampoco te exploran, de que tampoco te hacen más análisis, porque, bueno, hay la etiqueta de que, bueno, se vienen a quejar. Sería esto, ¿eh? La condescendencia, Cristina, quizás la Sí. condescendencia de los profesionales hacia los pacientes Sí. es un motivo diferenciador, ¿no? No se trata con la misma condescendencia a los hombres. No se les aplica, no. Se nos aplica a nosotras y, por desgracia, te diría que bastante sistemáticamente, ¿eh? Montse. Sí, pues dirigimos una pregunta a Luisa. Has hablado un poquito ya de lo que implica las diferencias como experiencia de paciente, ¿no? En el cáncer de mama en relación hombres versus mujer, pero ¿qué destacarías, ¿no? Sobre todo en cuanto a sentimientos, frustraciones hay entre tú que has estado, ¿no? Muy cerca y has vivido esta experiencia tanto, ¿no? En mujeres y hombres, ¿qué es lo que te gustaría transmitir? A ver, a mí me gustaría transmitir por mi experiencia, ¿no? Por desgracia, hay personas que el diagnóstico es malo, como hemos hablado antes, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, pero a todas las que hemos tenido la suerte de poder sobrevivir a esta enfermedad, yo simplemente un consejo. La vida hay que vivirla día a día. Y hay una cosa importantísima, que es la cabeza. O sea, la cabeza es el motor de nuestra vida y tenemos que seguir haciendo la vida exactamente como la hacíamos. Es como si estamos en una autopista, nos detectan un cáncer de mama y ¿qué tenemos que hacer? Salir en la primera salida porque va a haber un proceso de año y medio, tal y cual, pero no para nuestra vida. Entonces tenemos que adaptarnos, cada día hacer lo que podamos, poquito a poquito, pero sobre todo con una esperanza, ganas, con cariño, con optimismo. Y hay momentos malos, yo he llorado como ha llorado todo el mundo, ¿no? Pero el ser positivo es importantísimo y sobre todo la cabeza. La cabeza creo que es fundamental. Por eso es tan importante todas esas herramientas que se pueden ofrecer a una paciente, sea hombre, sea mujer, para poder conseguir que psicológicamente esté tranquila, pueda dirigir su enfermedad, porque nosotros no podemos ponernos el tratamiento, el que sea, eso nos tenemos que fiar y antes confiamos en el personal sanitario, en los oncólogos, pero el resto de factores sí que los podemos controlar. El ejercicio es importantísimo. Vale, yo no puedes hacer, pero puedes dar una vuelta a la manzana de tu casa. Eso es hacer algo de ejercicio. El primer día, el segundo podrás dar 3 vueltas a la manzana, pero hay que intentar seguir una vida sana y una vida siempre andaván, como el nombre de mi asociación, ¿no? Nunca pensar en el pasado, ¿no? Si no, esto ya está, ahora me voy a hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar. O sea, no hay que hacerse preguntas tontas, ¿no? De decir, por mí, no, porque eso no tiene respuesta. Hay que coger el toro por los cuernos, decir, aquí estoy y andaban. Y adelante. Este es mi consejo a toda la gente que le puedan diagnosticar un cáncer de mama y realmente se puede. Es muy duro, porque es durísimo, pero podéis perfectamente si ponéis ahí la cabeza bien en orden, ¿no? Y confiáis plenamente en los sanitarios, que eso es fundamental. Muy bien. Mira, Blanca, yo me gustaría introducir un término que, aunque ya lo ha apuntado Cristina en su intervención, para a ver si podemos generar un poquito de debate, porque creo que es un término que genera debate. El término de violencia obstétrica. La violencia obstétrica o el término de violencia obstétrica ha permitido poner de manifiesto las experiencias desagradables de muchas mujeres y lo ha posicionado en el debate público. ¿Qué opinas tú como profesional del término violencia obstétrica?
Bueno, a ver, yo no soy obstetra, entonces no soy experta en ese término. Aquí hay como dos cosas o dos aspectos, ¿no? Por un lado, es cierto que un poco como ha pasado pues, probablemente también con la fibromialgia, como decía Cristina, otras enfermedades más propias de mujeres, es que se han normalizado determinadas acciones, determinados síntomas, determinadas situaciones. Y que un poco todo viene, yo pienso que todo está muy relacionado con, bueno, con el modelo que hemos tenido hasta ahora, que es más androcéntrico, porque tenemos, bueno, pues menos conocimiento, menos estudio y está fundamentalmente es esto. Entonces, si no lo conocemos, lo normalizamos. En el momento en que se estudia, se conoce y se ve que realmente hay un sufrimiento, que realmente no hace falta hacer pues, una episiotomía o los efectos secundarios que puede conllevar esto. Y no se deja de normalizar la incontinencia urinaria, se deja de normalizar una serie de síntomas, complicaciones y situaciones, pues entonces es cuando se hacen las cosas mejor, ¿no? Entonces yo pienso que gran parte es secundario al desconocimiento. Entonces seguro que la ha habido, porque se ha normalizado una situación que, pues probablemente pues eso no lo sabían los hombres, antes había más médicos varones, no se estudiaba lo suficiente, pero por otro lado quisiera destacar que habitualmente ya no la existe, o la existe, existe seguramente todavía normalizamos, porque es lo que dice Cristina, tenemos todavía unos patrones que aunque seamos mujeres feministas y pro género, pues seguro que hay conductas, patrones que nos costará de eliminar, y porque todavía hay cosas que no conocemos, pero ya sabemos que hay estos efectos secundarios, ya sabemos que hay todo esto, y ya se estudia y ya se intenta que no pase. Entonces, aquí sí que es lo que preguntaba el compañero, Josep Ferrer, creo que era, no criminalicemos al sector sanitario, porque el sector sanitario, la idea cuando nos hacemos médicos, o supongo que enfermeras o cualquier profesión sanitaria es curar y mejorar la vida de los pacientes. Entonces, pues si no sabemos, aprendemos y lo haremos mejor cada vez más, ¿no? Es decir, que la ha existido seguro, que todavía hay probablemente también, pero que a medida que conozcamos más existirá menos, y que es importante que colaboremos todos. Si criminalizamos y atacamos y lo vemos mal por definición, no va a mejorar la relación médico-paciente, y esto es imprescindible para eliminar la violencia obstétrica, creo. Yo quisiera añadir, desde el punto de vista de paciente, que no se trata de criminalizar a nadie. Se trata de poner luz en el problema para mejorar. Las que tienen mi edad, antiguamente, una conversación normal de grupo eran: las mujeres contábamos los partos y los hombres la mili. Y los partos era a cuál peor, ¿vale? Y esto ocurrió durante muchísimos años. Y se tenía que poner luz. Y ha costado muchísimo poner luz en el problema. Sí, es que por eso insisto, yo pienso que lo importante es eso, es poner luz, dar a conocer, aprender y estudiar e investigar sobre el tema. Entonces, a medida que se conozca, pues aplicarlo, y eso va a ser la mejor manera, y además colaborando las dos partes, digamos, yo creo que va a ser la mejor manera de eliminarla del todo. Perdona. Yo creo que hay que hacer una apuesta, ¿no? Un push, si me permitís, a las sociedades científicas, la Sociedad Catalana de Obstetricia, debaten sobre estos términos, sobre esta violencia, y dar también pie a los profesionales sanitarios que hagan espacios de debate en los que propongan acciones de mejora vinculadas no a la violencia obstétrica solamente o a violencia obstétrica cero, sino a cualquier otro acto asistencial que no se ajuste a las normas que consideramos que tienen que tener. En el Vall d'Hebron hemos abierto una comisión, huelga de la Comisión de Perspectiva de Género, que es Comisión de Violencia Estética Cero, para poder tratarlo, pero para ello hay que permitir que los profesionales también sanitarios, Cristina, sin criminalizar a nadie ni poniéndole luz, como dice Blanca, hay que permitir que haya este debate interno, porque todos los cambios son complejos y hay que dejar que todas las partes reflexionen sobre la mejor manera de abordarlo.
No, absolutamente de acuerdo. Es que si no se pone sobre la mesa, no se da luz, como decía Cristina, no se va a tratar. Entonces, trata de dar a luz, conocerlo, concienciar sobre ello y a partir de ahí aplicar el mejor conocimiento posible para solventarlo. Pero esto, dar a luz, ponerlo sobre la mesa y mejorarlo, sin ánimo de castigar o de culpar, ¿no? De momento no hay preguntas en el chat, sí que hay una persona, Sandra Viñas, que se dirige a Luisa y bueno, que le da la enhorabuena por superar tu proceso de salud, Luisa. La verdad es que eres todo un ejemplo. Oye, Luisa, mira, Hola. aprovechando que... Gracias a esta chica. Y yo, bueno, sí, la experiencia de una persona no vale para otra, eso dicen, ¿no? Pero por lo menos sí he tenido la suerte, porque ha sido un milagro, ¿no?, de superar 2 cánceres de mama. Estoy trasplantada de hígado y estoy aquí, estuve muerta. Quiero decir, que sirva, que si luchando, si tenemos esperanza para vivir, tenemos que poner de nuestra parte también. No solo nos va a curar la pastilla nos cura si somos fuertes, ¿no? Entonces, simplemente enviar este mensaje y sobre todo a todas las personas que estén pasando este proceso, de verdad, aunque sea el momento más duro, ese momento pasa. No nos tenemos que desquiciar ahí, sino tener paciencia, que llegará el final del proceso y con suerte más del 90% de la gente con cáncer de mama sobrevive, ¿no? Entonces, por eso decía, hay que intentar que los hombres también sobrevivan más del 90%, no que sobrevivan el 20%, ¿no? Simplemente esto, gracias, de verdad. Muy bien. Sí que tenemos ahora una pregunta en el chat, es de Marina Martínez. Marina le hace la pregunta a Cristina y dice, buenas tardes, ¿creéis que la perspectiva de género es un aspecto transversal en todas las etapas de la vida, ya desde la infancia y la adolescencia? Gracias. Yo creo que sí, y que además es cultural y está en todas partes. Y incluso las madres más feministas del mundo lo transmitimos también a las hijas. Está en toda la mirada, está en todo. Sí. Aprovechando también antes la intervención de Luisa, Luisa, no sé si creo que es interesante también que nos pudieras explicar un poco también de esa manera como la perspectiva de género, vosotros también la integráis en vuestro logo de la Asociación Andaban Chicas. Pues mira, y no fue de manera por decir no sé qué, es que nosotros empezamos la asociación hace 8 años, cuando empezó Valdebrón, las charlas estas tan maravillosas que hace la Unidad de Mama, que yo les ayudo en la difusión, de octubre a junio, hace 8 años. Y ahí empezó la idea con la doctora Muñoz de crear la asociación para las pacientes, pues yo tenía ganas de ayudar porque había tenido mucha suerte. Y no me podía quedar yo con toda esa suerte, tenía que compartirla con el resto de pacientes que yo vi que no habían tenido esta suerte de estar acompañadas, tener todos los medios para poder salir adelante. Entonces, cuando hicimos el logo, la idea, lo típico, ¿no? Hay otras asociaciones de cáncer de mama que el logo es el muñequito estático que parece de los aseos. Y a mí ese muñequito es que me horroriza. Yo digo, no, yo quiero un hombre primero y luego en movimiento, porque esta enfermedad hay que salir. Entonces, nuestro logo se ve un chico y 2 mujeres y van como si fueran corriendo, ¿no? Adelante. Y esto quizá me vino, imagínate, yo a los 16 años yo jugaba básquet, aunque soy muy pequeñita, pero en aquella época no hacía falta medir 1,80, y tenía un entrenador que con 30 años le detectaron un cáncer de mama. Yo, claro, con 16 no lo había oído en mi vida. Y eso me quedó grabado. Entonces, ahora ya hace 8 años, evidentemente, ya conocía algún caso más, habías oído, ¿no? Pero fue una cosa que digo, es que esto hay que dar pie con, ¿no?, una persona así y nadie sabía que eso existía en los hombres, ¿no? Y aún ahora hay un 60% de hombres que creen que tampoco existe. Y ahí vino lo del logo de incluir a los hombres y creo que somos la única asociación de cáncer de mama que tenemos un hombre. Porque a mí me parece que 2 que han desaparecido no lo tenían y no sé, me parece que tienen que estar ahí, evidentemente, ¿no? Aunque sea un 2%, tienen que estar ahí, ¿no? Por eso digo, entre todos hay que conseguir el objetivo principal. En el caso de la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, como el COVID persistente, también hay hombres.
Y lo que es curioso es que dicen, es que encima de todo lo que comporta la enfermedad, te dicen, encima tengo una enfermedad de mujer. ¿Cuándo decimos nosotras, encima tengo una enfermedad de hombre? Nunca. Pero ellos lo viven como un segundo agravio. Encima tengo una enfermedad de mujer. Sí, es así. Bueno, Monse, estamos en tiempo de descuento, ¿verdad? Sí, ya estamos animadas ahora, pero estamos en tiempo de descuento. Entonces, antes de finalizar, agradeceros, sí que queríamos preguntaros, bueno, por una frase, cuanto más corta mejor, que nos resumáis desde vuestra perspectiva, conocimiento, el enfoque de la perspectiva de género en salud. Y empezamos con Cristina. Como hemos empezado, ¿qué nos dirías? Mi frase sería, se puede cambiar. Si ponemos luz en el problema, se puede mejorar y se puede cambiar. Muchas gracias. Ana. Los hospitales tenemos la obligación de generar comisiones puramente clínicas para poder abordar los sesgos de género y establecer acciones de mejora y correctoras para mejorar la experiencia de los pacientes y los resultados en salud. Muy bien, muchas gracias. Blanca. Bueno, pues que hay que tener en cuenta las diferencias, todas las diferencias entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la medicina. Luisa. Bueno, aparte de tener en cuenta, como dice Blanca, las diferencias entre hombre y mujer, yo lo definiría con una frase. La igualdad en todo, ¿no? Es simplemente cuestión de educación. Y no nos tenemos que complicar más la vida. Es así de sencillo y la educación es lo más barato del mundo porque es gratis. Entonces a veces damos muchas vueltas ahí y nos complicamos la vida, ¿no? Y creo que si los chicos, las chicas, los sanitarios, todo el mundo son educados, no tiene por qué haber estas diferencias, tanto a nivel social, me refiero ya a todos los ámbitos, no el sanitario de una enfermedad concreta, ¿no? Sino a todos los niveles no tendría que haber diferencias. Las diferencias que son a nivel físico, porque el hombre es más fuerte, o a otros niveles, ¿no? Pero no este problema que nos tenemos ahora, que no sé cómo hemos llegado ahí. Yo pienso que tiene que empezar en los colegios, ahí abajo, educación, educación y educación. Simplemente así de fácil. Pues muy bien. Creo que podemos dar por concluida la mesa. Creo que ha sido muy interesante. A mí me gustaría reflejar algunos temas que han salido en la mesa que creo que son interesantes por el impacto del concepto. Me ha gustado el concepto que ha aportado Cristina de que las feministas también tienen sesgos de género en todo lo referente a la salud. Incluso las feministas tienen esos sesgos de género. Y que las nuevas generaciones de mujeres en medicina, la realidad es que no están acabando con esos sesgos de género. Ana nos ha explicado que la creación de la Comisión Clínica Multidisciplinar sobre Género y Salud y que es muy importante que haya sistemas de información de datos que puedan detectar esos sesgos de género. Y la importancia, también nos ha explicado Ana, que desde el Departamento de Salud se está impulsando estas comisiones de salud y género. Blanca nos ha apuntado la diferencia de sexo y género, cómo la diferencia de sexo y género influyen en la enfermedad, cómo la relación con el sistema sanitario de hombres y mujeres es distinta y que hombres y mujeres se mueren y enferman de diferentes enfermedades. Por tanto, es lógico que hay que tenerlo en cuenta para que haya un diagnóstico acertado. Hay que investigar y hay que incluir a las mujeres dentro de los estudios. Y Luisa nos ha hecho su aportación sobre la diferencia que hay en el diagnóstico en el cáncer de mama entre hombres y mujeres. Cómo el cáncer de mama no es una enfermedad, nos ha hecho visibilizar que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de mujeres, que también afecta a los hombres. El 80% de los cánceres de mama en hombres se diagnostica en un estadio bastante más avanzado, lo cual supone una disminución en la supervivencia de los hombres. Y la importancia de educar a la población de que el cáncer de mama no es un cáncer, es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Monse, no sé si quieres.
añadir alguna cosa. Está perfecto, ¿no, Gloria? Buen resumen. Simplemente me he quedado con también muchas, ¿no?, palabras, ¿no?, la nueva mirada, ¿no?, que ha comentado Cristina al principio de todo. De Blanca también la perspectiva de género aplica a todos, ¿no?, a hombres, mujeres y a todos. De Luisa la concienciación, ¿no?, y Ana Martí cuando ha hablado de sensibilizar, ¿no?, sensibilizar sobre todo a los profesionales. Por tanto, yo creo que podemos por dar terminada la mesa. ¿Te parece, Gloria? Ha sido muy agradable Sí. poder debatir con vosotras y escuchar vuestros puntos de vista. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Adiós. Gracias Adiós. a todas. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.